Señor le bendiga. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día en donde la misericordia del Señor se extiende sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de ustedes, allí donde está. Quiero invitarle a que con todo su corazón dispongamos nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro pensamiento para poder alabar y adorar al Rey de Gloria. Amén. Señor, te damos la bienvenida en esta hora, mi Señor. Sabemos de que eres tú el hacedor de maravillas, el hacedor de milagros, y que sin ti, Señor, no podremos seguir adelante, no podremos hacer nada, Señor. Por eso en esta hora te bendecimos y queremos declarar con esta alabanza, con esta adoración, mi Rey, de que vengas y te entrones en mi casa, vengas y te entrones en mi vida, Señor. Gloria, en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Dígale: mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Dígaselo nuevamente. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Dígaselo. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, Señor. Queremos reflejar, Señor, el resplandor de tu gracia, Señor.
Queremos ser ese pueblo, Padre, en la cual tu Espíritu, Señor, haya de brillar, Jesús. Somos tu pueblo, Señor. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, Señor, y hoy confesamos una vez más, Señor, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, Señor, ver la vida, Señor, como tú la ves, saturarme de tu Espíritu, Señor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, Jesús. Dios les bendiga en este momento. Les damos gracias por conectarse con nosotros, por esa disposición para recibir la palabra del Señor. Sabemos que cada vez que usted se conecta es porque quiere recibir una palabra que edifique su vida, una palabra que le levante, una palabra que llegue a su espíritu, que llegue a su alma. Oramos para que en este momento sea el Espíritu Santo quien hable a su espíritu, quien hable a su alma, quien hable a todo su ser. Y cada vez que uno dispone su tiempo para recibir la palabra de Dios, es porque está hambriento, es porque está sediento, es porque uno quiere aprender a caminar más con Cristo. Y en efecto, la vida del cristiano es esto, es un aprendizaje. Debemos aprender a caminar con Cristo, debemos aprender a creerle a Él, debemos aprender los procesos, debemos aprender a someternos a la autoridad del Padre. Y es por eso que quiero invitarle a que vaya conmigo a la palabra de Dios, a la carta de Pablo a los Filipenses. En el capítulo 2 y el versículo 1 dice lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos a Dios primeramente. Señor del cielo y Señor del universo, te damos muchas gracias en este momento porque nos permites poder leer tu palabra. Porque sabemos que llegarán tiempos donde no podremos cargar una Biblia, Señor, sino que la palabra que está en nuestro corazón, esa palabra nos hablará. Pero Dios, mientras estamos aquí, Señor, disfrutando estos tiempos de libertad, podemos leer tu palabra abiertamente. Oh Dios, y rogamos que esta palabra que hemos leído en este momento sea una palabra rema a nuestra vida, una palabra que nos edifique, que nos exhorte, que nos levante, que nos haga crecer, que nos haga desarrollar, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias, Cristo. Amén. Amén. Pues leemos aquí en la palabra que el Señor llama a que el cristiano haga lo mismo que hizo Jesucristo. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Jesucristo. ¿Cuál era ese sentir? Si Él manifestaba misericordia, nosotros manifestemos misericordia. Si Él manifestaba amor, nosotros debemos manifestar amor. Si Él manifestaba consuelo, nosotros también debemos manifestar consuelo. Si Él manifestaba comunión, convivía con los demás, nosotros también debemos manifestarlo. Si Él manifestaba perdón, nosotros debemos manifestarlo. Y debemos manifestarlo por la sencilla razón de que nos hacemos llamar cristianos. Porque cristiano es aquel que sigue los mismos pasos que hizo Jesucristo. No puede haber un cristiano que diga, que valga la redundancia, es cristiano sin hacer lo que hizo Jesucristo. Sería un hipócrita, sería una persona que está llevando una vida contraria a la palabra de Dios. Y la vida del cristiano se debe aprender a caminar. Debemos aprender a caminar con Cristo. Los apóstoles tuvieron que aprender a caminar con Jesucristo, dejando muchas cosas a un lado. Cuando Jesucristo llamó a Juan, cuando Jesucristo llamó a Andrés, llamó a Pedro, Él les dijo: síganme. Pero ellos tuvieron que dejar sus redes. Ellos tuvieron que dejar su trabajo para seguir a Cristo. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Porque para Moisés era importante que aquel lugar donde el Señor lo iba a llevar, que Dios estuviera con él. Él se acostumbró a caminar con el Señor. Toda persona que profese ser cristiana debe aprender a caminar con Él, dejando las cosas que le gustan a un lado, sus preferencias a un lado, sus gustos a un lado. Aquellas cosas incluso que le hacen daño, deben dejarlas a un lado para seguir caminando con Cristo. Y en ese aprendizaje del cristiano también debemos aprender a creerle al Señor. Abraham, cuando el Señor lo llamó, él decidió creer a las palabras del Señor. Cuando él comenzó a caminar con el Señor, él tuvo que aprender a creerle al Señor. Y para Abraham, este hombre de la fe, era muy importante creerle a Dios, porque él ya había comenzado a caminar con Dios. Lo primero que el Señor le dijo fue: sal de tu tierra y de tu parentela. Es decir, Dios le estaba invitando a caminar con él. Pero en segundo lugar, el Señor le dijo: haré de ti una nación grande, haré de ti una nación poderosa. Entonces Abraham no solamente tuvo que caminar con el Señor, sino tuvo que creerle al Señor.
Y cuando usted y yo comenzamos a caminar con Cristo, necesitamos también aprender a creerle a Él. Si el Señor dice algo, debemos creerle. En el mensaje llamado El Reino de los Inocentes, podíamos ver cómo el Señor busca a gente que se atreva a creerle al Señor, a creerle como un niño, a tener esa confianza en Él, que no cuestione, que no juzgue, que no ponga prejuicios, que no ponga duda, que no ponga incredulidad, sino que le crean a Él a todo lo que Él diga, en todo momento, en todo lugar, a toda costa. Dios llama a Abraham y le dice: oye, cuenta las estrellas de los cielos. Y Abraham lo creyó. Cuenta la arena del mar. Abraham lo creyó, dijo: de la misma forma, así será tu descendencia. Abraham dijo: no puedo contar las estrellas, son mucho. No puedo contar el polvo de la arena, es mucha. Y Dios le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham se atrevió a creerle al Señor. Cuando el Señor le dice a los apóstoles: denle ustedes de comer a esta multitud, ellos tuvieron que dejar a un lado la incredulidad, dejar a un lado esa incertidumbre, la duda, porque en un principio dijeron: no tenemos pan. Pero cuando llegaron esos peces y esos panes, entonces Jesucristo les dijo: siéntenlos de 50 en 50 y de 100 en 100. En ese momento no había lugar para duda, no había lugar para la incredulidad. Y ellos obedientemente creyeron a las palabras de Jesús y fueron y sentaron a la gente de 50 en 50 y de 100 en 100. Y llegó la bendición, porque se atrevieron a creerle al Señor Jesucristo. Cuando el Señor le da una palabra, usted debe creer en ella, debe apoderarse de esa palabra. Todo lo que el Señor le diga a usted, usted créalo, porque el Señor le está hablando eso a usted. Si el Señor le va a hablar a su corazón, le va a hablar a su mente, le va a decir el que piensa de usted. El Señor le va a decir qué espera de usted, cuánto confía en usted. Créale a Él. Es por eso que no debemos creerle al hombre, sino debemos poner nuestra confianza en el Señor. Y es un aprendizaje constante. Algo que también yo puedo ver en el caminar con Cristo es que debemos entender los procesos de Dios. Dice la palabra que a Pablo y a Silas se les fue prohibido en 2 ocasiones ir a predicar la palabra. Tal vez ellos dijeran: pero ¿por qué, si el Señor nos llamó a predicar, por qué vamos a ir a predicar a determinado lugar y ya el Espíritu Santo nos lo está prohibiendo? Habían buenas intenciones en predicar la palabra. Tal vez usted tenga muchas buenas intenciones, pero el Señor no se lo permita. El Señor cierra la puerta. ¿Y por qué, Señor? Si quiero hacer tu voluntad, estoy ejerciendo lo que tú me mandaste a hacer, entonces ¿por qué ahora se me está cohibiendo? Procesos de Dios. Porque los procesos de Dios nos ayudan a entender sus planes. El Señor va a cerrar muchas puertas. El Señor va a poner muchos impedimentos en algunas situaciones de nuestra vida. Cuando el Señor cierra la puerta a Pablo y a Silas, les prohíbe predicar la palabra, es porque el Señor tenía otros planes. El Señor estaba abriendo otra puerta para que el evangelio llegara a Europa. Y Pablo y Silas lo entendieron en una visión. Ellos entendieron ese proceso del Señor. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, en un proceso, pero lastimosamente nunca lo entendió. Los procesos no son para criticarlos, no son para cuestionarlos, son para vivirlos, son para entender la voluntad de Dios, son para que nosotros doblemos nuestra rodilla y podamos decirle al Señor: oye, Señor, dame el entendimiento de lo que tú estás haciendo.
Señor, dime cuáles son tus planes para mi vida, cuáles son tus planes para mi futuro. ¿Qué es lo que tú quieras que yo haga en los próximos días, en los próximos meses? Entendamos los procesos de Dios. Mucha gente no va más allá porque no quiere los procesos. Los procesos nos ayudan a conocer más los atributos de Dios. Cada vez que nos quedamos sin alimento, cada vez que nos quedamos sin trabajo, cada vez que se cierran las puertas, Dios está obrando algo y la iglesia debe entenderlo. El cristiano debe aprender que Dios está obrando en su vida, en su corazón, y Él va a cerrar puertas cuantas veces quiera. Y si Él cierra las puertas es porque le está protegiendo de algo. Porque Él solamente va a abrir una puerta y esa puerta nadie la va a cerrar. Entendamos los procesos del Señor. Cada vez que se le dice siéntese, hágase a un lado, haga esto, haga aquello, cada instrucción tómela de parte de Dios, porque Dios está trabajando en su vida, Dios está trabajando en su corazón. Permita que Dios trabaje en su espíritu. Y algo que yo también puedo ver es que el Señor quiere que nos sometamos a su voluntad. Gálatas capítulo 1 versículo 10 habla algo tan tremendo. Dice la palabra del Señor: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y el someterse a la voluntad requiere dejar de agradar a los hombres para agradar al Señor. Jesucristo dijo: si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es dejar todo lo que nos gusta, someternos a su voluntad, a su perfecta voluntad. Dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y esto es un aprendizaje. Todos los días de nuestra vida necesitamos doblegarnos para hacer la voluntad del Señor. Necesitamos humillarnos delante de Dios para que sea la voluntad de Él sobre nosotros, para que Dios ejerza su señorío sobre nosotros. Sometámonos a la voluntad perfecta de Dios. Tal vez usted dirá: pero yo no la entiendo. Pues hay que leer la palabra, hay que orar, hay que permitir que Dios trabaje. Hay que permitir cada proceso, porque en ese proceso Dios está ejerciendo esa perfecta voluntad. Debemos dejar de que la voluntad se enseñoree, la voluntad del Padre se enseñoree sobre nosotros. El caminar con Cristo es un aprendizaje diario. Hay que aprender a caminar con Cristo. Hay que aprender a entender la palabra del Señor, y solamente viene con el Espíritu Santo. Si usted lee la palabra del Señor sin pedir la dirección del Espíritu Santo, usted se va a convertir en una persona intelectual de la palabra, pero su vida va a seguir siendo la misma. Necesitamos revelación del Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos la revele, que Él muestre lo que hay en nuestro corazón a través de la palabra. Esos 4 puntos: el aprender a caminar, el aprender a creerle, el aprender a entender los procesos de Dios, el aprender a someternos a su voluntad, nos llevarán a una madurez cristiana. Y en efecto, la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 13, dice: hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí podemos ver de que el Señor quiere de que
quien camina con Él madure. Y la palabra de Dios, si leemos los versículos anteriores, habla de una perfección, pero ese término en el griego, en el original, es catartizo, y catartizo significa madurez. Y la madurez cristiana consiste en llegar a la unidad, consiste en conocer más profundo a Jesucristo. La madurez cristiana consiste en crecer, en desarrollarse espiritualmente. Consiste en dejar las cosas de un niño. La madurez cristiana consiste en cultivar el entendimiento de la palabra del Señor. La madurez cristiana consiste en recibir, en abrazar las verdades profundas del Señor Jesucristo, de su palabra. Consiste en vencer constantemente la tentación. Ahora, el problema es que mucha gente hablan mucho de Cristo, pero conocen poco de Él. El problema de hoy día es que mucha gente parecen niños, no crecen, no se desarrollan espiritualmente, no maduran, no cultivan un entendimiento de la palabra. Tienen un problema y aunque lleven años en el evangelio, ese problema los doblega, ese problema les da 3 vueltas. Y la conclusión a la que llegamos es que no han madurado porque no han aprendido a caminar con el Señor, no han aprendido a creerle a Él, no han aprendido a entender los procesos del Señor, no se han sometido a la voluntad del Padre. Y el Señor lo que quiere es que su iglesia madure, que su iglesia crezca, que cuando vengan los problemas pueda entender el por qué ese problema, qué es lo que Dios está haciendo en ese problema. Sabemos que crecer duele, sabemos que el desarrollarse duele, sabemos que cada proceso duele, pero si ese es el método de Dios para que nosotros maduremos, entonces debemos someternos a ese método. El problema es que queremos un cristianismo sencillo, un cristianismo light, un cristianismo donde nada nos cueste. Pero el Señor Jesucristo dijo: si alguien quiere seguirme, tome su cruz. Y la cruz pesa. ¿Cuántas veces usted ha tenido un problema y en vez de buscar a Cristo ha buscado otras soluciones? ¿O cuántas veces usted se ha doblegado ante el Señor y ha dicho: Señor, ayúdame? Lastimosamente, hoy día la iglesia apóstata busca un Dios de aspirina, un Dios que solucione sus problemas así rapidísimo, porque tenemos prisa, porque no tenemos tanto tiempo para estar esperando que Dios responda. Todo queremos que sea a nuestra manera. Eso es falta de madurez. Eso es una mentalidad de niño. El niño dice: tengo hambre, y ya quiere que la mamá o el papá le dé la comida rápido. ¿Por qué no esperarse? El Señor llama de que nosotros no seamos niños fluctuantes otra vez, sino que crezcamos, que lleguemos a una medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Apocalipsis 11 habla acerca de una vara que se le da al apóstol y le dice: mide el templo, mide aquellos que están en el altar. Y si habla de una medida, es porque Dios quiere medir a su iglesia, porque Dios quiere medir el crecimiento de su pueblo. ¿Qué tanto has aprendido a caminar con Cristo? ¿Qué tanto has aprendido a evitar aquellos momentos de distracción? ¿Qué tanto has aprendido a creerle al Señor? ¿Qué tanto has aprendido los procesos de Dios? ¿Qué tanto has aprendido a someterte a la voluntad del Padre? Esa es la vara. Y el Señor nos llama precisamente a que nosotros crezcamos en el caminar con Cristo, en el aprendizaje con Cristo. El Señor no quiere niñitos.
Dice sí, en efecto, que seamos como niños para creerle a Él todo. Pero no podemos ser todo el tiempo, dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. Porque la gente le cree tanto al evangelio de la prosperidad, tanto al evangelio de las obras, que haga esto y va a ser salvo, haga esto y va a agradar al Señor. Jesucristo dijo que en el mundo tendréis aflicciones, tendréis problemas, pero debemos creerle a Él. Si queremos agradar al Señor, tenemos que aprender a caminar con Él. Si queremos agradar al Señor, tenemos que someternos a su voluntad. Jesucristo una vez dijo: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Es hacer la voluntad del Padre, agradarlo a Él. Ese es mi alimento, esa es mi porción. El Señor llama a que lo conozca más profundo. Ahora, discúlpeme, pero conocer profundo al Señor no es estar todo el tiempo en la iglesia recibiendo palabra. Conocer al Señor es tomar la palabra de Dios allá en su casa, tomar la palabra del Señor, abrirla y comenzar a leerla. Y cuando tenga alguna duda, vaya, busque a su pastor, vaya, busque a su líder y dígale: enséñeme más porque tengo esta duda. Conocer profundamente al Señor significa que todos los días va a tener un tiempo para orar, un tiempo para doblegar su rodilla y decir al Señor: Señor, ¿qué tú tienes preparado para mí hoy? ¿Qué me quieres hablar? Permitir que esta palabra le llene su corazón, llene su vida. Permitir que esta palabra le cambie, le redarguye, que esta palabra confronte sus pecados. Eso es conocer al Señor. Es recibir las verdades que dice esta palabra. Esta palabra le va a decir a usted cuánto le ama a Dios. Esta palabra le va a decir a usted qué Dios espera de usted. Y es abrazarlo, es decir: Dios me ama, Dios me dijo. Esta palabra va a cambiar su vida. Eso es conocer a Cristo. Eso es dejar de comportarse como un niñito de forma inmadura. El Señor quiere que nosotros crezcamos. El Señor quiere que nosotros podamos vencer la tentación. ¿Y cómo la vencemos? Si Jesucristo venció la tentación con la palabra, de la misma forma el cristiano puede vencer la tentación con esta palabra. Pastor, pero es que tengo este problema, tengo esta dificultad. Aquí está la solución. Estamos viviendo en tiempos donde el pastor ya no está de casa en casa para solucionar problemas. Las iglesias están cerradas precisamente porque la solución está en la palabra de Dios, no en el pastor. Eso es madurez cristiana. Hay que aprender a caminar con el Señor. Hay que aprender a someterse a la voluntad de Dios. Ya dejemos de estar diciendo: Señor, ¿por qué? Dejemos de estar llorando, diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué el impío? ¿Por qué a aquel sí le va bien y a mí no? Pues le va así porque no ha entendido los procesos. Entienda que Dios le quiere limpiar a través de un proceso. Entienda que Dios le quiere hacer crecer a través de un proceso. Entienda y sométase a eso. El pueblo de Israel durante 40 años no lo aprendió. Solamente 2 hombres pudieron entrar a la tierra prometida. 2 hombres dijeron: sí, vamos a ir a batallar, vamos a ir a luchar, vamos a ir a enfrentarnos a la guerra, pero Dios está con nosotros y Dios nos dará la victoria. Ellos entendieron que la conquista era un proceso de lucha, de guerra. Se sometieron a eso porque ellos sabían que Dios les había dado una palabra: les daré la tierra prometida, pero tendrán que sacar a los enemigos. El pueblo de Israel quería que Dios lo hiciera todo y que les entregara la tierra prometida en bandeja de plata. Dios nunca hizo eso. Dios les dijo: entren ustedes, allá está, y vayan, luchen, sáquenlos, y en medio de la lucha yo voy a estar con ustedes y les voy a dar la victoria.
pero ellos tenían que ir a la batalla. Solamente 2 hombres entendieron que Dios estaría con ellos cuando ellos estuvieran en la batalla. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré, tú estarás conmigo. Esos son los procesos, poder entender que Dios nos va a llevar a momentos peligrosos, pero que Dios estará con nosotros. Estamos viviendo el evangelio donde, ¿por qué Dios? No es la voluntad de Dios que andemos en el mal, no es la voluntad de Dios que andemos en momentos peligrosos, no, esa no es la voluntad de Dios. Pero la Biblia nos habla otra cosa. La Biblia nos dice, el salmista dice, aunque yo ande en esos valles, no voy a temer porque tú estarás conmigo. La Biblia nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, tendréis problemas, los van a perseguir, se van a burlar de ustedes, pero levántense, tenga ánimo, yo estaré con ustedes todos los días. Eso nos habla la Biblia, eso es madurez cristiana. Poder entender que cada dificultad Dios está obrando allí. Poder entender que en cada momento peligroso, en cada necesidad, Dios está obrando allí. Eso es madurez. Dejar de llorar, dejar de quejarse y entender que Dios está obrando. Sométase a sus procesos. Creámosle a Dios. Creámosle a su palabra. Crezcamos, desarrollemos nuestra vida espiritual. Permitamos que la vara que sale del cielo para medir nuestra vida, que tengamos un buen nivel de crecimiento allí. ¿En cuánto estará su medida? ¿Será usted una persona que en efecto entenderá los procesos de Dios? Si la vara de Dios estuviese hoy detrás de usted, ¿hasta dónde llegaría usted? ¿Hasta dónde estaría ese crecimiento? ¿Hasta dónde estaría ese desarrollo? ¿Cuáles serían sus medidas? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a crecer. Que esta palabra sea rema en usted. Que esta palabra le desafíe, le cambie. Esta palabra nos mueva a crecer. Permita que el Espíritu Santo le redarguya. Permitamos que el Espíritu Santo nos hable. Y decida hoy someterse a los procesos de Dios. Decida hoy caminar con Cristo, no a su manera, a la manera como Cristo ha caminado, manifestando ese amor, manifestando misericordia, manifestando perdón. Porque la madurez cristiana se revela en el caminar con Cristo. ¿A cuántas personas usted tendrá que perdonar? ¿A cuántas personas usted tendrá que ir a pedirle perdón? Porque Jesucristo caminó sanando y perdonando pecados. ¿Cómo estará su corazón? ¿Será que su corazón está sano? ¿O será que hay algo de resentimiento por ahí porque no ha perdonado a alguien? ¿Habrá algo de amargura? ¿Habrá algo de dolor? ¿Qué hay en su corazón? Porque eso va a ser un impedimento para que usted crezca y se desarrolle. Jesucristo caminó perdonando. ¿Por qué no tenemos que hacerlo nosotros si decimos llamarnos cristianos? Si Jesucristo caminó mostrando misericordia, ¿por qué nosotros no hemos de ayudar al prójimo? Estamos viviendo en estos tiempos donde decimos, ay, pues que le está yendo de esa forma por pecador, le está yendo de esa forma porque le dio la espalda a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para decir eso? Que el Señor nos ayude a mostrar misericordia, porque como lo leímos en la palabra, debemos tener el mismo sentir de Cristo, el mismo amor de Jesucristo. El Señor quiere que nosotros lo manifestemos. Bien dice la palabra que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Y esa manifestación es a través del amor, a través de la misericordia, a través del perdón, a través de la unidad.
Estamos viviendo tiempos donde la iglesia es más desunida que cualquier otro momento. En la iglesia primitiva, la iglesia fue dispersa por diferentes lugares, por diferentes países, pero los mantenía en la unidad del Espíritu, de la fe, de la sangre de Cristo. Hoy día, dentro de una misma iglesia local, se arman grupitos, porque no se ha aprendido unidad. Y no se ha aprendido unidad porque cada quien cree ser mejor que el otro. Entra uno a las iglesias y ni siquiera sabe el nombre, muchas veces ni del pastor ni del líder. Muchas veces no se sabe el nombre de la persona que está a su lado. Eso no es unidad. El Señor quiere que nosotros tengamos unidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. El Señor quiere unidad en el pueblo de Dios. Debemos dejar ya a un lado esa indiferencia. Debemos dejar a un lado tanta pena, tanta timidez, tanto temor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces debemos acercarnos a las personas y manifestar el amor de Dios hacia ellos. Pero ¿cómo lo vamos a manifestar si ni siquiera sabemos cómo se llama? Es tiempo de desarrollar unidad. Y eso habla de una madurez cristiana. Ay, es que yo no le saludo porque él me miró feo. Eso es de niños. El hombre maduro sabe que si lo miró feo es porque necesita un abrazo. Porque tal vez fue rechazado, tal vez fue abandonado, tal vez le dijeron algo, está ofendido. Pues acerquémonos, abracémosle, restauremos. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Eso es lo que Dios nos llama. Eso es madurez cristiana. Tantos prejuicios, tantos pretextos que interrumpen la unidad, que interrumpen el crecimiento. Hay veces somos más piedras de tropiezo que hijos de Dios. El Señor nos llama a manifestar el amor. El Señor nos llama a manifestar esta unidad. Y eso lo vamos a lograr cuando estemos caminando con Cristo, cuando estemos sometiéndonos a su palabra. Muchas de las cartas de Pablo a las iglesias hablaban precisamente de esa unidad. Porque cuando ellos estaban sometidos muchas veces a prisiones, muchas veces a las cárceles, a los azotes, y muchas veces hasta decir, ¿saben qué? Ya mataron a tal persona. Eran cuando más se unían en oración. Eran cuando más se unían. Vamos a orar por tal hermano porque está en la cárcel. Porque aunque lo vayan a matar en unos días o en unos meses, que el Señor le fortalezca para que su fe no decaiga. Y como podían, tal vez irían y le visitaban, pero no para decirle, ánimo hermano, échale ganas. Para decirle, hermano, ¿sabe qué? Estamos orando para que su fe no decaiga, para que en medio de esta prueba no niegue a Jesucristo, para que salga victorioso de esta batalla, manteniéndose firme en la fe. Eso es entender los procesos. Eso es lo que el Señor nos llama. Eso es una vida madura espiritualmente. Hoy día vemos que un hermano se cae y ahí lo dejamos tirado. Qué tristeza. Hoy día vemos que el hermano está mal y en vez de abrazarle, le cuestionamos. La otra vez un hermano me dijo, pastor, mi familia me dice que estoy enfermo porque estoy en pecado. Dígame usted si es así. Le dije, hermano, yo no sé. Usted y Dios saben si usted está en pecado o no. Yo no lo sé. Y me tocó llevarlo a la palabra y mostrarle 5 motivos del por qué llega la enfermedad. Este hombre vivía con esa culpabilidad porque su familia cristiana todo el tiempo decía, estás en pecado, estás en pecado, estás en pecado, y por eso tienes esa enfermedad. Somos excelentes criticones, somos excelentes gente que juzga, gente que señala. Para eso somos excelentes.
pero somos malos para manifestar el amor de Jesucristo. El Señor nos llama a que lo miremos a Él, caminemos con Él, aprendamos de Él, aprendamos misericordia. La misericordia que recibimos en la cruz, el amor que recibimos en la cruz, es lo que debemos manifestar. Manifestémoslo, iglesia. Manifestémoslo, hermanos. Aquí en México y en todas las naciones de la tierra, manifestemos el amor de Cristo. Maduremos espiritualmente. Seamos portadores de la presencia de Dios, del amor, de su misericordia, del perdón. Crezcamos, desarrollemos hábitos de la lectura bíblica todos los días, hábitos de oración, de ayuno, hábitos de adoración. Desarrollemos momentos con el Señor. El Señor viene por una iglesia, por una novia madura. Gente que se atreva a creerle a Él, gente que se atreva a confiar en Él, gente que se atreva a hacer las mismas hazañas que Él hizo. Él viene por gente que se atreva a tomar una cruz y seguirlo a Él. Gente que esté dispuesta a morir a sí misma, dejar de agradar sus propios gustos, dejar agradar a los demás para agradarlo a Él. Por eso es la gente que Él viene. Yo le invito a que usted hoy le pueda decir al Espíritu de Dios cuánto quiere agradarlo. Si esta palabra ha llegado a su vida, ha llegado a su corazón, yo le invito a que cierre allí sus ojos, incline su rostro y dígale al Señor, dígale: Señor, hoy reconozco que tanto he madurado espiritualmente. Hoy reconozco mi comportamiento tal vez como el de un niño, porque no he madurado, no he crecido, no me he querido someter a tus procesos. Y pídale perdón al Señor por eso. Dígale: Señor, me cuesta someterme a tu voluntad, me cuesta creerte. Sincérese con Dios allí donde está y dígale a Él: Señor, me cuesta creerte, me cuesta entender tus planes, pero hoy entiendo que cuando leo tu palabra puedo conocerte más, puedo entender por qué me están sucediendo las cosas que me suceden. Hoy puedo entender, Señor, que tú quieres que yo me doblegue ante ti y me someta ante ti, que tú quieres que yo camine contigo, porque lastimosamente he caminado con la religiosidad, pero te he dejado a un lado. Y pídale perdón al Señor. Dígale: Señor, perdóname porque te he dejado a un lado. Perdóname, Señor, porque profesando ser cristiano, más bien he sido un hipócrita, porque no he manifestado ese amor, no he manifestado esa misericordia. Perdóname. Y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a caminar con Cristo. Ayúdame, Espíritu de Dios, necesito tu ayuda, porque hoy entiendo que no puedo solo. He cuestionado tantas veces la palabra, he cuestionado tantas veces lo que pasa a mi alrededor. Pero Espíritu Santo, hoy te pido que me ayudes a caminar con Cristo. Ayúdame a creer en la palabra. Convénceme de que la palabra de Dios es real y que no es solo para tenerla escrita, sino es para vivirla. Ayúdame, Espíritu Santo, a entender los procesos. Hoy me quiero someter a la voluntad del Padre. Ayúdame, Espíritu Santo, por favor. Ayúdame a crecer. Ayúdame a desarrollar una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, memorizarla, a manifestar la bondad, el amor, la misericordia. Espíritu Santo, dependo de ti. Dependemos de ti. Solo de ti. Sin ti no podemos hacer nada. Apartados de ti no podemos hacer nada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.